Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Esta semana nos zambullimos en la vida de Antoni Maura, el único mallorquín que ha llegado a ser presidente del gobierno de España. ¿Quién era y cómo consiguió llegar tan lejos? ¿Qué hizo durante su mandato y qué le hizo caer de forma tan trágica? Quédense y descubran la figura de este histórico mallorquín, propia casi de un auténtico thriller de historia e intrigas. Empezamos nuestro particular viaje por el tiempo. Nos trasladamos a la Mallorca de mediados del siglo XIX. Nuestro protagonista del podcast de esta semana, Antoni Maura, nace el 2 de mayo de 1853 en Palma. Era el séptimo de 10 hermanos. Su padre, Bartolomé, era propietario de un taller de curtidos, mientras que su madre, Margarita, se dedicaba al cuidado de la casa y de los niños. Sabemos que estudió bachillerato en el colegio de Montisión. Cuando tenía solo 13 años, murió su padre y la familia pasó grandes dificultades económicas. Se hizo cargo de todo el primogénito de los hermanos, Gabriel, quien renunció a su prometedor futuro académico. Sacaba todos sobresalientes y tenía grandes dotes intelectuales y artísticos, pero dejó de lado los estudios para mantener a la familia, algo que su hermano Antoni siempre puso en valor y lo agradeció enormemente en varias ocasiones. Gracias a este gesto de su hermano Gabriel, Antoni pudo marcharse a Madrid a estudiar la carrera de Derecho y se fue en 1868, un año muy turbulento a nivel político. Había tenido lugar la Revolución de la Gloriosa, básicamente un levantamiento militar que consiguió destronar a la reina de aquel entonces, Isabel II, que partió al exilio. En este contexto, Maura llega a Madrid y se dice que aunque trabó muchas amistades, algunos se reían por lo bajín y de su acento mallorquín al hablar castellano. Se licencia apenas 3 años después y empieza a trabajar en el bufete de abogados de la familia Gamazo, con los que había trabado amistad allí en la capital. De hecho, se casa con una joven de la familia, Constanza Gamazo. Los Gamazo, además de abogados, tenían un pie metido en la política nacional. Era una familia con dinero y mucha influencia, y gracias a su matrimonio y su trabajo, Maura entró en los altos círculos de la política y la sociedad. Tanto que a los 28 años, en 1881, el mallorquín se presenta a las elecciones como cabeza de lista del Partido Liberal por Baleares y obtiene un escaño como diputado en el Congreso. Allí estuvo muchos años trabajando de diputado y fue escalando hasta que más de 10 años después, en 1892, el entonces presidente del Partido Liberal, Sagasta, le nombra ministro de Ultramar. Ahora nos suena un poco raro, pero en aquella época era importante, ya que era el ministerio que se encargaba de los asuntos de los territorios coloniales de España, como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, que en ese momento aún eran españoles. Al final, Maura dimitió 2 años después como ministro de Ultramar a raíz de una reforma administrativa que propuso llevar a cabo en Cuba, dotándola de mayor autogestión y más poderes locales. Sagasta se opuso y Maura decidió retirarse del cargo. Poco después se fue decepcionando de la línea que estaba siguiendo su propio partido, los liberales. Los veía incapaces de resolver de forma eficaz todos los problemas que enfrentaba la sociedad de entonces. Para el mallorquín eran necesarias medidas más drásticas. Y llegó el 98, el desastre del 98. España pierde Cuba y Filipinas y aquello provoca una desazón colectiva. 3 años después, Maura da un viraje completo y se pasa al Partido Conservador, el contrario del que había militado tantos años atrás. Y allí, en el gobierno de Francisco Silvela, llega a ser ministro de Gobernación, lo que hoy vendría a ser el Ministerio del Interior. Un año después, en 1903, Silvela, el presidente, dimite y le sucede en el cargo Antoni Maura. Maura se convierte así en el primer mallorquín presidente del gobierno de España. Aunque bueno, el gobierno de Maura dura poco más de un año. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una época de tensión política máxima y los gobiernos se suceden efímeros. Tanto que ese mismo año, siendo presidente Maura, un miembro del partido anarquista le intenta asesinar. Le apuñala, pero el mallorquín sale casi ileso, solo con una leve herida. El gobierno al final cae tras la negativa del rey, Alfonso XIII, de aceptar el nombramiento propuesto por el gobierno del general Loño como jefe del Estado Mayor. Y es que el rey prefería a Pola Vieja para contentar a su madre, María Cristina. El gobierno se negó en rotundo a pasar por el aro y al final Maura presentó su dimisión como presidente. Esto ocurrió en 1904, pero es que en 1907 Maura volvió a la primera línea política y volvió a ser presidente del gobierno tras unas nuevas elecciones. Esta etapa fue la más decisiva de su carrera, gracias a hitos como su reforma de la ley electoral y la ley de huelga.
pero también fue cuando vivió su episodio más oscuro, su dimisión después de la brutal represión de la Semana Trágica de Barcelona. Y es que Maura tenía fervientes defensores y detractores. Quería transformar y modernizar la sociedad española, pero lo hacía por decreto, sin pasar por las Cortes, lo que se conoció como la Revolución desde arriba. Poco dado a la negociación, tenía un aire más bien autoritario y estaba convencido de que la regeneración del país y el fin de problemas como el caciquismo pasaban por la aplicación implacable de sus medidas. En Marruecos al principio no contemplaba aumentar la presencia militar, pero al final optó por ello por los crecientes intereses empresariales de las empresas mineras españolas en el Rif. Con todo este panorama y descontento político, Maura ordenó enviar más reservistas a luchar contra los marroquíes que se oponían a la ocupación española. Y con la corrupción a la orden del día, la sociedad catalana se revolucionó como casi nunca. Veían cómo los pobres no podían librarse de ir a la guerra en la que muchos morían y en la que la gente no creía, mientras que los ricos se libraban al pagar sobresueldos a funcionarios y políticos. Las protestas que estallaron en Barcelona se las llamó la Semana Trágica. Quemaron edificios, profanaron conventos e iglesias. Fue un alzamiento multitudinario contra los poderes políticos y eclesiásticos, y la ciudad aquellos días se convirtió en una lucha popular, convirtiendo las calles en trincheras. Maura respondió implacable, ordenando aplacar la revuelta con violencia policial y ajustició a algunos de los líderes que la habían promovido o habían participado en todo ello. Pasado aquello, la prensa nacional e internacional se le echó encima. Las recriminaciones por semejante represión llevaron a la caída de su gobierno. Tras esto, Maura siguió muy ligado a la política nacional, aunque ya sin cargos de tanta relevancia. El rey Alfonso XIII requirió muchas veces de su consejo y también fue director de la Real Academia Española, la RAE, durante varios años hasta su muerte. El mallorquín falleció con 62 años en Madrid, durante una visita al Palacio del Conde de las Almenas, y está enterrado en el cementerio de San Isidro. Esta es la historia resumida de la trepidante vida del, de momento, único mallorquín que ha llegado a ser presidente del gobierno. Una vida con luces y sombras, decisiones polémicas y tensiones e intrigas. Nosotros acabamos aquí este episodio del breve repaso de la vida de Antonio Maura. Nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.